Hola a todos, mi nombre es Laura y yo estoy aquí para compartir un poco sobre mi historia, sobre cómo yo lidio con el sufrimiento, porque hay muchas informaciones en la internet y cuando yo comencé este camino de amor propio, de entenderme, de curar mis heridas, yo estaba en constante confusión porque siempre ya tenía esta mente un poco más con esa tendencia de ser negativa y sin esa orientación y sintiéndome muy perdida y lidiando con depresión intensa y ansiedad intensa. Entonces varias cosas que yo estoy entendiendo y que me han ayudado, yo quiero compartir con ustedes. Lo primero es que cuando estamos muy perdidos, no tenemos un foco, no tenemos un propósito y esto nos causa sufrimiento porque ya estamos sufriendo por nuestras heridas, nuestros traumas y todo lo que nos lastima. Entonces, para mí lo que yo descubrí es aprender a lidiar con ese sufrimiento. Y al rechazar ese propio sufrimiento, nos estamos rechazando y abandonando a nosotros mismos. Entonces, la primera cosa de la que quiero hablar es sobre abrazar el sufrimiento. Cuando estamos en constante dolor y estamos buscando cómo salir de ese sufrimiento, al querer librarnos de esos sentimientos, de esos pensamientos obsesivos, yo tengo tendencia a mi mente funciona muy rápido, es una mente muy activa, muy rápida y siempre tuve esa tendencia de pensar negativo. Eh, yo creo que siempre hay una predisposición genética. Yo siempre fui un poco más sensible y yo tuve experiencias que fueron bastante marcantes y que hicieron esa situación ser mucho más perjudicial e intensa y siempre honrando y respetando mis padres, mis cuidadores, porque a veces nuestros padres, ellos no saben orientarnos, hacen lo mejor posible y esto es muy importante para tener esa conciencia porque cuando comenzamos a observar y entendemos que nuestros cuidadores no pudieron satisfacer nuestras necesidades, no es para culparlos y sí para entendernos y para ser menos duros con nosotros mismos. Mis cuidadores, yo también como registré esos traumas y esas vivencias, fueron bastante negativas. Entonces, después que yo comencé a tener esta depresión y siempre me sentí como víctima y sola, eh, yo quería librarme de ese sufrimiento y eso nos hace sentir como que algo está mal en nosotros y en lugar de ayudarnos nos empeora, inclusive porque cuando queremos librarnos de algo estamos alimentando eso, le estamos dando más poder. Entonces lo que yo aprendí a hacer es en un determinado momento, porque sí es importante sentirnos mejor, pero sí, para eso hay una lucha. Eh, entonces, sabiendo que va a empeorar, yo comencé a aceptar y abrazar, porque al abrazar los pensamientos negativos o las emociones negativas, no porque ellos sean los orientadores verdaderos, no porque esos pensamientos sean verdaderos, pero porque al abrazarlos nos estamos abrazando nosotros mismos. Entonces, dependiendo de su sufrimiento, aprender a desenvolver una conexión con nosotros mismos nos ayuda a saber qué hacer, porque si en ese momento de conexión descubrimos que estamos rechazándonos y abandonándonos, eso solamente va a causarnos más sufrimiento. Entonces aprender a respetar ese proceso es súper importante. Um,
inclusive personas que están muy, muy deprimidas. Tuve bastante contacto y experiencia con depresión muy, muy intensa. Esa depresión tan intensa me hizo entender que a veces ser positivo acabas causándonos más dolor, porque si tú vas para una persona y le dices que tiene que pensar positivo, la persona no puede, ella ya está siendo presa de su propia mente, ella ya está en esa cárcel donde ya no consigue conectar en ese momento con con esas creencias positivas. Entonces es como si tú le dijeras a alguien, ah, no pienses que eh, no tienes determinado problema. La persona va a sentirse más frustrada porque ya va a pensar en que no está simplemente con ese problema, sino que también no puede pensar diferente. Entonces empeora. Conexión consigo mismo es una cosa súper importante, y la conexión consigo mismo comienza con aceptación, con aceptar nuestra propia sombra, nuestro propio sufrimiento. Cuando aceptamos nuestro sufrimiento, nos aceptamos y nos amamos incondicionalmente. A partir de ese momento de aceptación es mucho más fácil colocar en práctica otras técnicas como pensar positivo o tener pensamientos mejores o cambiar nuestro eh, foco, nuestra atención, que es nuestro poder. Tenemos mucho poder con nuestra atención, es un poder maravilloso. Pero usted concorda que si usted intenta aquietar su mente, que ya es una mente que es más rápida, que es más ansiosa, usted va a causarse más sufrimiento. Entonces un poco de eh, senso común. Um, Sentimientos como yo vivo en Brasil, entonces a veces se me viene un poco el portugués. Pero en fin, rabia, resentimiento, dolor, pensamientos muy negativos, obsesivos, ansiedad. Cuando ellos son muy intensos, el camino no es detenerlos instantáneamente, porque estoy repitiendo esto muchas veces porque yo cometí ese error. Yo quería cambiar, yo quería mejorar, y el cambio viene después de la aceptación. Cuando aceptamos y abrazamos las cosas como están, nos acogemos. Cuando queremos luchar contra esa sombra, contra esos pensamientos, contra esas emociones, nos estamos abandonando y nos estamos rechazando. Y es como estar en un auto a toda velocidad. Entrenamos sin querer, inconscientemente, porque fueron nuestras respuestas para nuestros traumas. Entonces aprendimos tanto a sentirnos mal, a sentir miedo, rabia, dolor. Y querer cambiar eso así es como estar en un auto a toda velocidad y querer parar sin ir bajando la velocidad poco a poco. Entonces eso me sirvió muchísimo. Yo tengo bastante, ¿sabes? Esa voz crítica, todos tenemos, pero hay unas que realmente es más intensas, que es como funciona mi mente, y es cuando yo aprendí a aceptar mi mente como es. Ella es más rápida, es más ansiosa, es más, ¿sabe? Cuando yo aprendí a aceptar y a intentar orientar mi mente aceptando como ella era, las cosas estuvieron mucho más leves. Entonces, esas cosas son súper importantes sobre el sufrimiento, sobre aprender a lidiar con el sufrimiento. Otra cosa muy interesante que yo aprendí, que es la segunda cosa, voy a hablar de 4 cosas en este video. Esa segunda cosa que aprendí fue que el dolor y la felicidad pueden coexistir juntas. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando uno está acostumbrado a sufrir tanto y a experimentar situaciones, emociones y pensamientos muy, muy negativos, viene una creencia que es como que ya estamos ahí. No voy a intentar ni sentirme un poco feliz, o no puedo disfrutar absolutamente nada. Cuando yo estaba en mucha depresión y con mucha ansiedad,
cualquier pequeña cosa buena yo no permitía inconscientemente disfrutar porque yo pensaba, si ya me estoy sintiendo tan mal, ya siento culpa por no cambiar, no poder cambiar ese estado, entonces simplemente no puedo permitirme, o en mi pensamiento yo estoy sufriendo tanto que es imposible ver la luz. Pero eso es una creencia limitante porque por más sufrimiento que usted tenga, haciendo ese primer paso del que yo hablé, aceptando, abrazando, hay una posibilidad de ver un poco de luz. Y así empieza, y así empezamos a trabajar y a salir y a manejar todo este proceso de depresión, ansiedad, pensamientos obsesivos, que es lo que yo viví toda mi vida y comencé a cambiar mi percepción en cuanto a todo eso. Tercera cosa, no hay una receta mágica, porque cuando yo empecé esta historia del cambio, de querer ser mejor y de poder darme o estar mejor o aprender a lidiar mejor con las cosas, yo quería entender cuál es el secreto, qué otras personas hacen. Es maravilloso poder escuchar a otras personas lo que les ha ayudado, pero siempre, siempre lo que va a ayudarte a ti va a ser siempre una cosa única, porque somos únicos. No quiere decir que otras experiencias puedan ayudarnos y que vamos nos alimentando de eso para ayudarnos, pero cuando eso lo vemos como una ayuda y cuando no dependemos de otra persona, de un secreto mágico, nos da una libertad maravillosa porque entendemos que el poder siempre está aquí y puede parecer cliché, pero Dios, las cosas que son cliché están ahí a la mano, no sé si tal vez porque sean tan fáciles y estén ahí, sentamos y creamos que no van a funcionar, pero funciona. Esas cosas precisamente cliché de que está en nosotros es tan verdadero. Entonces, sí, realmente podemos encontrar esas respuestas en nosotros, guiarnos de todas esas informaciones, pero sin ese miedo de que no vamos a encontrar el secreto o sin ese miedo de que siempre va a depender de fuera del mundo externo porque está aquí, realmente está aquí. Cuarto, este lo dejé para el final y es muy, muy importante y libertador. Cuando uno empieza este camino de curarse o aprender a lidiar con esas heridas, con nuestra mente, con nuestros sentimientos, con nuestra jornada, con nuestra vida, hacerse responsable de todo lo que sentimos y pensamos. A partir de ese momento comienza un camino también maravilloso de poder lidiar con este sufrimiento, sin culpa, sin juicio. Todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso, inclusive las cosas que pasan fuera, si alguien me mira mal, si alguien me lastima, si alguien me lastima en el pasado, pero si yo digo, yo soy responsable de todo lo que yo siento, pienso y esta experiencia humana que estoy aquí, no porque yo soy culpable por eso, no porque yo me estoy juzgando por eso y no porque yo me estoy cobrando por eso, pero sí viendo con mucho respeto mis sentimientos, por más sombríos que sean, si yo me hago responsable por todo, me da muchísimo poder, no porque yo no voy a colocar límites a otras personas, o porque yo voy a permitir que alguien me maltrate, pero porque a partir de yo hacerme responsable y siempre mirar para aquí, para adentro, en lugar de ver para el acontecimiento o para la persona, eso me da mucho poder porque todo empieza y acaba en mí. Eso es un proceso que no es fácil, pero cuando usted comienza a entender y a internalizar ese concepto, nos da mucha libertad. Al principio puede parecer que es un peso gigante, pero después usted entiende que es simplemente una llave de una cárcel que uno mismo se coloca, porque por más que otras personas nos maltraten, por más que hayamos pasado por experiencias muy difíciles y que nos hayan marcado, cuando nosotros tomamos responsabilidad,
nosotros también nos permitimos tener el poder de trabajar todo eso aquí, desde aquí, porque aquí que está la llave, con aceptación, con amor de esa sombra y con esa intención de mudar, pero no de rechazarnos y de rechazar nuestras historias, nuestras cosas, pero entendiendo que podemos aprender a sentirnos mejor. Esa es una salida maravillosa. Después vienen pensamientos positivos, nueva forma de pensar, porque sí, nuestra vida es de alguna forma dirigida por cómo pensamos y por cómo sentimos. Me encanta lo de la atracción, me encanta que podemos crear nuestro propio mundo con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, pero siempre a partir de la aceptación. Esa es la armadilla en la que eh, yo aprendí que no hay que caer, porque tengo unas emociones y unos pensamientos y si yo me separo de ellos, los pensamientos y sentimientos están ahí, pero yo los respeto y los acepto, yo puedo crear nuevos pensamientos y sentimientos. Y bueno, ese es el video que yo quería compartir y muchas gracias por verlo y hasta la próxima. Besos.